En la búsqueda de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Capítulo 2. La bendición de no poseer nada. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Mateo 5, versículo 3. Antes de que Dios creara el hombre y lo pusiera sobre la tierra, preparó para él un mundo lleno de opciones útiles y hermosas para su sustento y deleite. En el relato del Génesis sobre la creación, estas son llamadas simplemente cosas. Todas ellas fueron hechas para el uso del hombre, pero era indispensable que todo fuera externo al ser humano y estuviera subordinado a él. En lo profundo del corazón del hombre había un santuario al que nadie más que Dios era digno de entrar. En su interior estaba Dios, afuera los miles de dones con los que Él lo había bendecido. Pero el pecado introdujo complicaciones e hizo que los dones de Dios se convirtieran en instrumentos potencialmente dañinos para el alma. Nuestros infortunios comenzaron cuando Dios fue forzado a salir de su santuario y se les permitió a las cosas entrar allí. Dentro del corazón humano, ellas ocuparon el lugar de Dios. Por eso el hombre, por naturaleza, no tiene paz en su interior, porque lo hemos quitado del trono de nuestro corazón. Y los tenaces y agresivos usurpadores pelean entre ellos por el primer lugar. Esto no es una simple metáfora, sino un análisis preciso de nuestra verdadera condición espiritual. Dentro del corazón humano hay una raíz fibrosa y dura cuya naturaleza originada en la caída del hombre es la de poseer más, siempre más. Codicia, cosas con profunda y desenfrenada pasión. Los pronombres mí y mío escritos se ven bastante inocentes, pero es significativo su uso constante y universal. Expresan la naturaleza real del antiguo hombre adámico mejor que 1000 volúmenes de teología. Son los síntomas verbales de nuestra profunda enfermedad. Las cosas materiales han echado raíces tan hondas en nuestro corazón que no queremos arrancarlas por temor a morir. Las cosas han llegado a ser indispensables para nosotros, lo que nunca debió haber ocurrido originalmente. Los dones de Dios ahora ocupan el lugar de Dios y todo el curso de la naturaleza ha sido trastornado por esta monstruosa sustitución. Nuestro Señor se refirió a esta tiranía de las cosas cuando dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Mateo 16, versículos 24 y 25. Si dividimos en fragmentos esta verdad, a fin de entenderla mejor, parecería que dentro de cada uno de nosotros hay un enemigo cuya presencia toleramos sin notar el grave riesgo. Jesús lo dominó, vida o nuestra vida, o como diríamos nosotros, nuestro propio ser, cuya principal característica es el deseo de poseer. Así lo demuestran las palabras ganancia y provecho. Permitir que este enemigo viva es como estar al borde de perder todo. En cambio, repudiar y renunciar a todo por amor de Cristo es igual a no perder nada en realidad, sino que es conservar todo para la vida eterna. Y posiblemente también sea indicio de la única forma efectiva para destruir a este enemigo, es decir, por medio de la cruz, tomar su cruz y seguirme. El cambio hacia el conocimiento más profundo de Dios es a través de los valles solitarios de la pobreza del alma y la abnegación de todas las cosas. Los bienaventurados que poseen el reino son los que han repudiado todo lo externo y han desarraigado de sus corazones todo deseo de poseer cosas. Ellos son los pobres de espíritu. En su vida interior han llegado a ser semejantes a los mendigos
que deambulan por las calles de Jerusalén. Eso es lo que la palabra pobre, tal como Cristo la usaba, significa en realidad. Estos pobres bienaventurados ya no son esclavos de la tiranía de las cosas. Han roto el yugo del opresor y lo han hecho no luchando, sino mediante la redención. Y aunque son libres de todo deseo de posesión, aún poseen todas las cosas. El reino de los cielos les pertenece. Permítame exhortarle a tomar esto seriamente. No debe ser entendido como una simple enseñanza bíblica más, que terminará almacenada en la mente junto con una masa inherente de otras doctrinas. Es un indicador del camino hacia pastos más verdes, una senda labrada sobre las empinadas laderas del monte de Dios. Si queremos continuar en la sagrada búsqueda, no debemos tomar otro camino fuera de este, y debemos ascender un paso a la vez. Si nos negamos a dar uno de los pasos, dejamos de subir y el proceso llega a su fin. Como sucede frecuentemente, este principio de la vida espiritual tomado del Nuevo Testamento tiene su mejor ilustración en el Antiguo Testamento. En la historia de Abraham e Isaac tenemos una descripción dramática de lo que es una vida completamente rendida y al mismo tiempo un excelente comentario sobre la primera bienaventuranza. Cuando Isaac nació, Abraham ya era un hombre bien entrado en años. Tenía edad suficiente para ser el abuelo de él, que ahora era su hijo, y el niño no tardó en convertirse a la vez en el deleite y el ídolo de su corazón. A partir de ese momento, en el que por primera vez se inclinó para tomar torpemente aquella diminuta vida en sus brazos, se volvió esclavo del amor de su hijo. Dios no tuvo menos que comentar como intenso amor paternal, y esto no es difícil de comprender. El niño representaba todo lo que más amaba y reverenciaba el corazón de su padre. Las promesas de Dios, los pactos, las esperanzas acariciadas durante años y los sueños mesiánicos tantas veces soñados. A medida que el niño iba creciendo de la infancia a la juventud, el corazón del anciano se ligaba más y más con el de su hijo, hasta que esta estrecha relación llegó hasta hacerse peligrosa. Fue entonces que Dios intervino para salvarlos a ambos, padre e hijo, de las consecuencias de un amor demasiado humano. Y le dijo Dios a Abraham: «Toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré». El sagrado escritor evita darnos un primer plano de la agonía de aquella noche en las colinas cercanas a Beerseba, cuando el anciano hablaba con su Dios. Pero con una respetuosa imaginación podemos ver con un asombro la forma en que luchaba temblorosamente solo bajo las estrellas. Es posible que esta agonía no volviera a producirse en ningún otro hombre, hasta aquella noche en el huerto de Getsemaní, cuando uno, mucho más grande que Abraham, luchó también con Dios en medio de un dolor mortal en su alma humana. Habría sido mucho más preferible que el propio anciano fuera el que tuviera que morir. Habría sido mucho más soportable porque ya era muy viejo y la muerte no hubiera sido penosa para uno que estaba acostumbrado a caminar con Dios. Además, habría sido su último y dulce placer dejar que su futuro descansara sobre la figura de su Hijo incondicional, quien viviría para continuar la línea de Abraham y cumplir en sí mismo las promesas de Dios recibidas mucho antes en Ur de los Caldeos. ¿Cómo podría sacrificar al muchacho? Aun cuando pudiese conseguir apaciguar su corazón herido y confundido, ¿cómo podría conciliar este acto con la promesa de Dios? Tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Esta fue la prueba de fuego para Abraham, y él no falló en el momento crucial. Mientras que las estrellas aún brillaban como puntos blancos y afilados sobre la tienda donde dormía Isaac, y mucho antes de que el alba hubiera comenzado a iluminar el este, el anciano patriarca tomó una decisión.
Ofrecería a su hijo en holocausto tal como Dios se lo había pedido, y luego confiaría en que lo levantaría de entre los muertos. Esta, dice el autor de la Carta de los Hebreos, fue la solución que encontró su corazón dolorido en algún momento de la noche oscura, y se levantó muy de mañana para llevar a cabo el plan. Es hermoso ver cómo, aunque Abraham había malinterpretado los métodos de Dios, sí percibió correctamente el secreto del gran corazón divino, y la solución concuerda con lo que dice el Nuevo Testamento. El que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Dios dejó que el afligido anciano llegara hasta el punto en que no había retorno, y luego impidió que le hiciera daño al muchacho. En efecto, Dios le estaba diciendo al patriarca: nunca fue mi intención que sacrificaras al muchacho. Lo que quería era quitarlo del templo de tu corazón para poder reinar yo en él, sin que nada ni nadie puedan disputarme ese lugar. Quise corregir la dirección equivocada de tu amor. Ahora puedes quedarte con tu hijo sano y a salvo. Regresa con él a la tienda. Ya sé que temes a Dios, pero no me has rehusado a tu hijo, a tu único. Después de esto se abrieron los cielos y se oyó una voz que le dijo: ¿cómo has hecho esto y no me has negado a tu único hijo? Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera, y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. El anciano varón de Dios levantó la cabeza para responder a la voz y se detuvo allí sobre el monte. Fuerte, puro e imponente, un hombre a quien Dios había marcado para que recibiera un tratamiento especial. El amigo preferido del Altísimo ahora era un hombre totalmente rendido a Dios, completamente obediente, un hombre que no poseía nada. Él había concentrado todo en la persona de su amado Hijo, y Dios se lo había quitado. Dios pudo haber comenzado de a poco, trabajando desde la periferia hacia el centro de la vida de Abraham, pero prefirió ir directamente al corazón y producir con un solo corte la separación definitiva. Al tratarlo de esta manera, economizó en medios y en tiempo. Fue cruelmente doloroso, pero también fue efectivo. He dicho que Abraham no poseía nada, pero aún así, no era rico este hombre. Todo lo que había poseído antes aún podía disfrutarlo: siervos, ovejas, camellos, ganado y bienes de toda clase. Además tenía a su esposa y sus amigos, y lo que era mejor aún, tenía a Isaac, su hijo, vivo y a su lado. Tenía todo, pero nada era suyo. Este es el secreto espiritual, la dulce teología del corazón que solo se aprende en la escuela del renunciamiento. Los libros de teología sistemática no hablan de esto, pero los entendidos lo comprenderán. Después de esta amarga pero bendita experiencia, creo que las palabras mí y mío nunca más tuvieron el mismo significado para Abraham. El sentido de posesión que ellas conllevan había desaparecido de su corazón. Las cosas habían sido erradicadas para siempre, se habían convertido en algo externo para el hombre. El interior de su corazón se había librado de ellas. El mundo podía decir: Abraham es rico, pero el anciano sonreía por dentro. No podía explicárselos, pero él sabía que no poseía nada. Sus verdaderos tesoros eran eternos y internos. Sin duda alguna, el hábito de apegarse a las cosas materiales es uno de los más dañinos de la vida, porque al ser tan natural, muchas veces pasa desapercibido, pero sus resultados son trágicos. Con frecuencia nos negamos a renunciar a nuestros bienes y a entregárselos al Señor por temor a perderlos, especialmente cuando dichos tesoros son miembros de nuestra familia o amigos queridos. Pero no tenemos razón para sentir esos temores. Nuestro Señor no vino para destruir, sino para salvar. Todo lo que le entregamos a su cuidado está seguro.
Y la verdad es que no hay nada que esté realmente a salvo si no se lo encomendamos a Él. Nuestros dones y talentos también deben ser entregados a Él, deben ser reconocidos por lo que son. Un préstamo que Dios nos hace y nunca deben considerarse en sentido alguno como algo de nuestra propiedad. No tenemos derecho a reclamar méritos por los talentos o habilidades, como tampoco podemos hacerlo por el color de nuestro cabello o nuestros ojos. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? El cristiano que vive en plenitud reconocerá los síntomas de esta maligna tendencia de su corazón y le apenará encontrarla. Si su anhelo de conocer a Dios en profundidad es lo suficiente fuerte en su interior, querrá hacer algo para remediar el mal. La pregunta es, ¿qué es lo que puede hacer? Lo primero en este proceso es deshacerse de toda tentativa de defensa y no hacer ningún intento de justificarse ante sus propios ojos o ante los ojos del Señor. Quien trate de defenderse a sí mismo no tendrá nadie que acuda en su defensa. Pero si se presenta indefenso delante del Señor, su defensor será nada más ni nada menos que Dios mismo. El cristiano deberá indagar y poner bajo sus pies todos los trucos resbaladizos de su engañoso corazón e insistir en mantener una relación franca y abierta con el Señor. También deberá tener presente que este es un asunto santo. Ningún tratamiento superficial o descuidado arreglará la situación. Tendrá que venir ante Dios con plena y absoluta convicción de que será escuchado. Deberá insistir en que Dios acepte todo lo que Él es y en que sea Él quien quite todas las cosas que hay en su corazón. Y que el Señor mismo venga a reinar con poder allí. Puede ser necesario que sea específico y mencione cada cosa y cada persona por su nombre. Si lograra ser lo suficiente drástico, acortará el tiempo de su agonía, que se reducirá de años a minutos, y entrará a la tierra prometida mucho antes que sus hermanos que consientan sus sentimientos, porque creen que deben tratar su relación con Dios con suma precaución. No olvidemos nunca que una verdad espiritual como esta no puede ser aprendida por repetición, como se aprenden las reglas de la física y otras ciencias. Es necesario que sea experimentada antes de que podamos conocerla. Debemos sentir en carne propia las mismas angustias y agonías que Abraham si queremos conocer las bendiciones que vendrán tras de ellas. La antigua maldición no desaparece sin producir dolores. El viejo miserable que hay dentro de nosotros no se rinde ni muere acatando nuestras órdenes. Debe ser arrancado de nuestro corazón como se arranca una mala hierba del suelo. Debe ser extraído con dolor y derramado de sangre, como se extrae un diente de la mandíbula. Debe ser expulsado de nuestra alma de la misma manera en que Cristo expulsó a los mercaderes del templo. Y por nuestra parte tendremos que fortalecernos para resistir la tentación de tener lástima de nosotros mismos y reconocerla como autocompasión de los pecados más reprochables del corazón humano. Si hemos de conocer a Dios, es una creciente intimidad. Debemos ir por el camino de renuncia. Y si nuestros ojos están puestos en ir en busca de Dios tarde o temprano, Él nos guiará hacia esta prueba. En aquel momento, cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, el patriarca no sabía que Dios lo estaba probando. Sin embargo, si hubiera tomado un curso diferente del que decidió tomar, toda la historia del Antiguo Testamento habría sido distinta. Dios hubiera encontrado a otro hombre, sin duda, pero la pérdida de Abraham hubiera sido trágica. Más allá de todo, de manera que todos seremos llevados uno por uno al lugar de nuestra prueba, y es posible que nunca seamos conscientes de que estamos allí. En ese lugar de la prueba no habrá una docena de posiciones posibles para escoger. Solo habrá una, y su alternativa, pero todo nuestro futuro estará condicionado por la decisión que tomemos. Padre, ansío conocerte.
pero mi cobarde corazón teme dejar a un lado las cosas a las que me aferro. No puedo deshacerme de ellas sin sangrar interiormente, y no trato de ocultarte el temor de que eso me produce. Vengo a ti temblando, pero vengo. Te ruego que arranques de mi corazón todo eso que ha sido tantos años parte de mi vida, para que tú puedas entrar y hacer de tu morada en mi vida sin ningún rival se te oponga. Entonces harás que el estrado de tus pies sea glorioso. No será necesario que el sol penetre en mi corazón con sus rayos de luz, porque tú mismo serás mi luz, y no habrá más noche en mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén.